Nos encontramos con Luis Stuben, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. Luis, bueno, primero, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, muy bien, gracias Fernando por la invitación y espero que sea una buena jornada para nosotros, para quienes han estado en este set de televisión y quienes nos escuchan también. Luis, tú desde la perspectiva de la Mutual de Seguridad, ¿tú nos podrías contar en el contexto de la seguridad laboral qué es lo que está pasando con la seguridad vial? ¿Qué es lo que pasa en el tránsito de los trabajadores y también cuando ejecutan sus labores? A ver, esto, Fernando, hay que tomarlo como un fenómeno relativamente nuevo. ¿En qué sentido? En que las mutualidades se crearon hace más de 50 años, principalmente enfocadas en riesgos de carácter industrial, ¿ya? Y en ese sentido, la seguridad vial estaba algo atrasada, ¿ya? En términos de gestión de riesgo. Por lo mismo es que desde ya hace un buen tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta como Mutual de Seguridad que es un tema relevante y que es la principal causa de muerte de los trabajadores, ¿ya? Es decir, según nuestras estadísticas, el 70% de los accidentes con resultado de muerte tienen relación a tránsito, ¿ya? Y en ese sentido uno podrá discutir tal vez el hecho de que tal vez sean solamente los conductores o quienes se desplazan como ciclistas, motociclistas, los que tienen ese riesgo. Y la verdad es que no, porque si analizamos ese 70%, vemos que el 60% de ese universo son accidentes con resultado de muerte en trayecto. Y esa es una situación que nos alude a todos, ¿ya? Pues muchos de los que llegamos a nuestro centro de trabajo tenemos que llegar desde nuestra casa hacia el centro de trabajo y en la tarde hacer el recorrido a la inversa. Y en ese sentido, por mucho que tú trabajes en una oficina y que no tengas ningún contacto con un vehículo durante tu jornada laboral, lo que ocurre antes o después de esa jornada laboral te expone a un riesgo. Y en ese sentido, como digo, independiente de que tal vez aquí en el set estamos muy seguros, probablemente para nuestro regreso a nuestra casa estemos expuestos a ese riesgo durante el trayecto, que es el riesgo que está expuesto cualquiera de las personas que nos está mirando. Muy importante ese punto porque generalmente en las obras o en el trabajo se cree que solo quienes están en terreno, los que están expuestos a la maquinaria, son los que están con riesgo, pero la verdad es que, como tú dices, aunque estemos en la oficina, en la obra, en la oficina, en la ciudad, cuando nos desplacemos hacia nuestro lugar de descanso, también estamos en un riesgo. Para que esto realmente se tome conciencia, porque creo que no es algo que todos tengan muy claro, o sea, que están expuestos siempre al riesgo, es fundamental la educación. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre la educación y los esfuerzos que hace en materia de educación la Mutual de Seguridad? A ver, esto hay que entenderlo como esfuerzos que tenemos que hacer entre todos, ¿ya? Es decir, es muy difícil que un solo actor, ya sea el Estado o sea un particular, tenga tal efecto de cambiar conductas, cambiar culturas, ¿ya? Muchas veces vemos a los europeos como aludiendo a ellos como una mejor cultura, y la verdad es que, tal como tú lo comentabas en la pregunta, es mejor educación y educación temprana. Y en ese sentido, qué mejor que involucrarnos con los colegios, entendiendo que de hecho hay un lema, que los niños son los embajadores de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que aprenden en los colegios lo transmiten a sus casas, ¿ya? Yo te aseguro que si a uno de nuestros hijos le enseñan en el colegio que manejar con el celular en la mano es malo, probablemente si te ven a ti o me ven a mí manejando con el celular en la mano, algo nos van a decir, ¿ya? Y qué mejor llamado a la conciencia que la advertencia de nuestro propio hijo, ¿ya? Entonces, en ese contexto hay que entender que si bien la ley de tránsito mandata a todos los colegios a impartir materias de seguridad vial, lamentablemente lo que podemos ver es que son muy pocos colegios los que tienen algún ramo o algún curso especial de seguridad vial. En general, o en la generalidad de los casos, lo que vemos es que los colegios en la materia de, por ejemplo, biología, ven los efectos del alcohol en el cuerpo
y cómo puede impactar en la conducción, ¿ya? O en matemáticas, temas de aceleración, de la masa o del volumen. O sea, son temas que se ven como en otros ramos, pero un tema, a mi modo de ver, prioritario. Hay que entender que muere mucha gente en Chile por este tema, ¿ya? Cerca de 2.000 personas al año mueren en tránsito en Chile. Entonces, es un tema también de salud, a mi modo de ver, sumamente relevante, que tenemos que abordarlo desde la temprana edad. Entonces, en ese sentido, sin perjuicio de lo que puede hacer el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación también, que tiene mucho que decir en esto, lo que hacemos nosotros es poder acercar la seguridad vial a los niños. ¿Cómo? A través de tener una alianza con una municipalidad que tiene un libro, y ese libro lo hemos podido imprimir más ejemplares y entregar en la mayoría de los rincones de Chile, ¿ya? Cosa que no solo sean los niños de una comuna en particular los que tengan ese privilegio, sino que sea como un estándar, un piso que tengan todos los niños de Chile para poder educarse en temas de seguridad vial. Eso por una parte. Y por último, hemos también llegado a diferentes colegios y escuelas con simuladores, ¿ya? Simuladores que lo que buscan es hacer entender tanto a niños, adolescentes, como también a la comunidad en general. Hay que entender que Mutual de Seguridad tiene un rol social. Y en ese contexto es que buscamos llegar a ellos, como te decía, con simuladores que lo que buscan es crear conciencia sobre la conducción con condiciones climáticas adversas, por ejemplo, o también bajo la influencia del alcohol, ¿ya? Hay que ir erradicando, como te decía, un poco mejorando la cultura y erradicando frases como el curado manejo mejor, ¿ya? Que de repente se escuchó, tal vez ahora no es tan masivo, pero en una época era común escuchar ese tipo de frase, ¿ya? Entonces, y en ese sentido, como te decía, ir mejorando la cultura de la comunidad en general, ¿ya? Hay que reconocer que en estos tiempos hay mayor facilidades de desplazamiento, ¿ya? Hay aplicaciones de movilidad, hay más bicicletas disponibles, somos más usuarios los que nos movemos en las calles, y en ese sentido es más fácil poder optar por un modo saludable, como puede ser la bicicleta, ecológico, que no tenga tanto impacto y que de hecho, dicho sea de paso, su uso se ha incrementado en el último tiempo, ¿ya? En esa misma línea, bueno, la campaña que tú bien conoces, que nos han apoyado hace más de un año, busca eso, busca educar, busca llegar a los niños con esta imagen que sea amigable del cono. Y finalmente los esfuerzos de esta campaña queremos que se traduzcan en el cumplimiento de los objetivos, de que haya mejor seguridad vial, de que evitemos los siniestros en el tránsito. Y para eso quería apelar a tu experiencia y que nos comentaras si conoces ejemplos de este tipo de campaña y cuáles son las reales repercusiones que tienen en la comunidad las campañas asociadas a la seguridad vial. A ver, campañas han habido muchas. De hecho, la más, no sé si más emblemática, es la que hizo Carabineros con Guido Becchiola hace ya, creo que 30 años, y ahora hicieron un reload de esa misma campaña a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Pero otras campañas que llaman la atención son, a modo de ejemplo, que van muy en la línea de la del cono vial, la de la persona que está en la playa, que se llama Baja un Cambio, ¿ya? Hay que entender que todas las personas muchas veces se encuentran estresadas, para qué decir en fin de semana largo, cuando tienen que recorrer grandes distancias y los tiempos de demora o tiempos de desplazamiento son mayores. Son necesarios su llamado a la conciencia, ¿ya? Ahora, lo que se ha visto también en otras épocas, sobre todo con la promulgación de la Ley Emilia, la Ley Tolerancia Cero, es que todas las campañas que se han realizado van acompañadas de fiscalización, ¿ya? A lo que voy es que la sola campaña tiene un efecto, ¿ya? Pero ese efecto es multiplicador cuando se trata de fiscalización, ¿ya?
De hecho, sin ir más lejos, en España, que es la experiencia tal vez más cercana que tenemos por la idiosincrasia de las dos culturas, vemos que con una buena campaña de licencia por puntos, una buena campaña respecto a lo que nosotros va a ser el CATI, ¿ya? O los radares de velocidad principalmente, pudimos ver una reducción de un 80% de la fatalidad en tránsito. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese para poder replicar acá en Chile y que tengamos idealmente los mismos resultados? ¿Ya? Ahora, insisto, son campañas ligadas a un elemento de fiscalización. ¿Ya? Ahora, la gracia del cono vial es que no es una campaña puntual, es una campaña permanente que se replica a lo largo de todo Chile. ¿Ya? Entonces tiene un interés local, tiene un interés regional, y lo otro es que no se queda solamente en una activación, sino que está pronosticado el hecho de visitar diferentes comunas, también en diferentes tiempos. Entonces, una comuna no solamente que se vea impactada por una intervención puntual, sino que van a ser muchas intervenciones en la misma comuna, ¿ya? Y de esa forma se genera una mayor, podríamos decir, masa crítica, ¿ya? Más personas que hablen del cono vial no solamente como una campaña, sino que la idea es que quede, a través de, a modo de ejemplo, seminarios regionales, quede capacidad instalada, ¿ya? Que no se crea que vinieron las autoridades un rato, se fueron y nunca más habló del tema, sino que ese tema siga dando vuelta en la comunidad, tal como tú decías en un principio, a través de los colegios, de las universidades, de las juntas de vecinos. Hay que entender que muchas juntas de vecinos son colindantes a rutas donde se mueven mucha gente realizando precisamente lo que hablamos al principio, su trayecto. Entonces, a ese tipo de personas tenemos que llegar. Estamos muy de acuerdo. Nosotros tenemos que educar, ¿cierto? Hay que fiscalizar también, eso es fundamental para que se cumplan finalmente las leyes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas, como usuarios, ciclistas, peatones, cuando estamos conduciendo nuestro vehículo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué nos podrías recomendar tú para que hagamos en el día a día y tantos trabajadores que se desplazan desde su lugar de trabajo hasta su lugar de descanso? ¿Cuál sería tu recomendación para todos los que estamos ahí para evitar estos siniestros en el tránsito? Yo creo que lo clave, al margen de revisar bien el auto, es preparar bien la ruta, informarse bien sobre lo que vamos a hacer, ¿ya? Muchas veces, como conocemos el trayecto de memoria, salimos rápido, los que tenemos que ir a dejar niños al colegio, apurando a los niños para dejar al colegio, entonces uno se encuentra con congestión y una serie de dificultades en el camino. Pero si uno va bien preparado, la verdad es que enfrenta ese escenario, ese obstáculo de otra manera, ¿ya? Lo mismo cuando uno sale en fin de semana largo, ¿ya? Probablemente en un escenario normal tú te demoras, por inventar un tiempo, 1 hora y media, 2 horas en un trayecto. Hay que estar consciente de que si esto lo realiza un fin de semana largo, te va a demorar 3 horas, ¿ya? Y no empezar a desesperarse. Lo que ocurre muchas veces, ver personas que transitan por la berma y que lo único que hacen es exponerse ellos a un riesgo y exponer a otras personas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo yo, al margen de las recomendaciones que podemos dar, yo creo que hay 2 conceptos que a mí me gustaría recalcar: el respeto y la empatía. Y en ese sentido hay que entender que todos somos usuarios en el tránsito, tenemos los mismos derechos y deberes, y por lo mismo nadie es más que otro en la calle, ¿ya? Entonces, por lo mismo, como decía, respetarnos, ser empático, entender que hay otras personas también con otras preocupaciones, y desde ahí ponerse en el lugar del otro. Muchas gracias, Luis, muy claro. Es fundamental que tomemos estos consejos, pero que además seamos capaces de apoyar estas campañas y eso, con esto quiero terminar. ¿Qué tan importante ven ustedes la relación de este tipo de campañas con las redes sociales? ¿Cómo ustedes desarrollan como Mutual de Seguridad campañas de forma permanente? ¿Cómo se apoyan en las redes sociales y cómo las mismas personas que quieran apoyarnos nosotros podrían usar estas plataformas para darle mayor potencia a lo que estamos haciendo y para poder llegar a más lugares?
A ver, la clave ahí está en la difusión. Y en ese sentido, tal como tú dices, estas campañas, yo creo que tenemos el deber moral de difundirla y replicarla, ¿ya? Así como en su momento Mutual de Seguridad trabajó con el doble de Bruce Willis, con el doble del profesor de la conocida serie de Netflix, La Casa de Papel. Creo yo, son estas instancias las que debemos ir replicando, tal como tú dices, en nuestras redes sociales, por una parte, pero sobre todo que esto idealmente sea un tema de conversación en la familia, ¿ya? No hay mejor difusión que la que uno hace a través de sus familiares, de sus seres queridos, porque lo que buscamos, a ver, nosotros como Mutual de Seguridad es cuidar a cada uno de los colaboradores de nuestras empresas adherentes, pero no hay mejor valor que cada integrante de la familia cuide a los demás integrantes. Entonces, en ese sentido, bien que se difunda todo esto a través de redes sociales, pero tratar de que esto vaya un poco más allá y que sea un tema de conversación en la familia, que el día de mañana las personas se junten, primero, que se puedan juntar. Hay que recordar que lamentablemente muchas personas no se pueden juntar por haber sido partícipes de un siniestro de tránsito. Entonces, uno sale de su casa pensando que esto no le va a pasar a uno. Pero hay muchas personas que no volvieron para poder despedirse de sus seres queridos, o que se despidieron en la mañana y nunca más volvieron. Entonces, creo yo es un tema de conversación, a mi modo obligatorio. Claro, nosotros estamos bastante empapados de este tema, pero creo yo que muchas de las personas que incluso nos pueden estar viendo, que tal vez no se representan el poder participar de un siniestro de tránsito. Entonces, desde ahí, la importancia de que esto, como decía, esté en redes sociales, pero que trascienda a las conversaciones que nosotros tenemos en el día a día. Muy claro, muchas gracias, Luis. Aprovecho de agradecerte personalmente por el apoyo que hemos tenido siempre de ti y de la Mutual de Seguridad en esta campaña. Y tenemos un regalo de nuestra imagen para que te acompañe. Muchas gracias. Ahí lo vamos a mostrar a quienes nos miran. Así que, bueno, Fernando, primero que todo, gracias a ti por la invitación. Ustedes saben que en Mutual de Seguridad, tienen un aliado para poder desarrollar no solo esto como campaña, sino como una serie de actividades, entendiendo que tenemos mucha cultura que cambiar todavía. Muchas gracias. Gracias.